Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy concretamente vamos a ver un poco la evolución económica que ha habido en términos monetarios y cambiarios desde hace algunos años, en concreto desde que se empezó a utilizar el patrón oro hasta la ruptura o el fin y la caída del sistema Bretton Woods. Básicamente porque muchos me han estado preguntando sobre el patrón oro, en qué consistía y si se podría retomar ese sistema en la actualidad, así que creo que es importante conocer un poco cuál ha sido el desarrollo que ha tenido el patrón oro y por qué se ha abandonado, para así, pues bueno, cada uno que cree sus propias opiniones en base a lo que vamos a comentar en este vídeo y comprobar un poco si es un sistema que se podría adoptar actualmente de nuevo o no. El sistema del patrón oro tuvo especial relevancia entre 1870 y 1914 y prácticamente en 1880 la totalidad de los países ya habían adoptado este sistema, que consistía simplemente en que los bancos centrales emitían moneda en función de sus reservas en oro a un tipo de cambio fijo. Esto permitía a los países fijar sus monedas al oro y por lo tanto anclar la oferta monetaria y evitar la inflación, y de esta forma pues se garantizaba o se conseguía un mejor equilibrio externo mediante ajustes en la cantidad de dinero. Fue un sistema que se basó en la estabilidad y la prosperidad a nivel mundial y que también facilitó bastante los primeros pasos hacia la globalización. Sin embargo, el sistema del patrón oro se abandonó a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya que se necesitaba una mayor cantidad de dinero en la economía en circulación para poder cubrir los costes de la guerra, y lógicamente no había cantidades suficientes de oro que pudiesen respaldar esa mayor necesidad de imprimir billetes nuevos. Por lo tanto, pues al final esta impresión de nuevo dinero hizo que aumentase la oferta monetaria y por tanto también incrementó la inflación. También cabe destacar la situación que se produjo en lo que se conoce como el periodo de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1939 más o menos, porque ahí en 1922 concretamente tuvo lugar la conferencia de Génova, y en esta conferencia se trataron de solucionar o de establecer medidas que pudiesen solucionar los problemas que acabamos de comentar, es decir, ese aumento de la inflación o ese aumento descontrolado de la oferta monetaria. Así se decidió establecer lo que se conocía como el sistema o el patrón de cambios oro, es decir, el Gold Exchange Standard, el cual consistía en que la libra, que era la moneda predominante en la época, se fijaría al oro y el resto de divisas se fijarían a la libra. Pero sin embargo fue un sistema que no se prolongó mucho en el tiempo, básicamente tuvo lugar desde 1925 a 1931 más o menos, en parte debido a la debilidad británica, ya que pues bueno, tenía distintos costes en base a la guerra que estaba teniendo lugar, y por otro lado también al crack del 29, a la Gran Depresión, que debilitó bastante a la economía británica, y por otro lado también porque por aquellas no existía una regulación concreta y por lo tanto había flotación, una mayor flexibilidad para los tipos de cambio, no estaban fijos. Por lo tanto esto hizo que muchos países pues digamos que mirasen un poco por sí mismos, ¿no? Y se estableciesen una serie de devaluaciones competitivas que afectaban al resto de países, es decir, se aplicaba lo que se conoce como la política de empobrecimiento del vecino, que al final es pues bueno, gestionar un poco el tipo de cambio en base a que sea beneficioso para un propio país, pero que obviamente pues puede resultar perjudicial para los países vecinos. Por tanto, para solucionar los problemas que habían mostrado estos sistemas de los que acabamos de hablar, se establecieron en 1943 dos propuestas que intentaban paliar dichos inconvenientes. Por un lado tendríamos al Plan Keynes, que era el plan británico y que básicamente proponía constituir o crear una nueva institución que sería el Banco Internacional de Compensación y que tendría su propia moneda, que se llamaría el Bancor, que sustituiría así a la libra. Y por otro lado tendríamos al Plan White, que era el plan de Estados Unidos y que proponía crear un fondo de estabilización, que esto además a futuro sería lo que se conoce hoy en día como el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, y básicamente era un plan que se preparaba para una economía acreedora, en contraste con el plan Keynes, que se preparaba para una economía deudora. Al final de estas dos propuestas pues tuvo mayor éxito la del Plan White y fue la que se aceptó como una propuesta base que sería analizada en la Conferencia de Naciones Unidas. Y concretamente estamos hablando de la Conferencia de Naciones Unidas de 1944. A ella acudieron una gran cantidad de países donde se discutieron sobre ciertos aspectos monetarios y financieros que formarían las bases de lo que se conocería como el sistema Bretton Woods o el nuevo orden económico internacional. El sistema de Bretton Woods establecía nuevas normas en materia monetaria y cambiaria y también la creación de nuevas instituciones. Básicamente su objetivo era intentar evitar que se produjesen los problemas del periodo de entreguerras y que dieron lugar al final al crack del 29 y a la Gran Depresión. Así que uno de sus objetivos fundamentales era evitar que se produjesen estas barreras al comercio y también estas políticas de empobrecimiento del vecino y lógicamente también evitar la propia guerra.
En cuanto a las nuevas instituciones que se crearon, por un lado tendríamos a este Fondo Monetario Internacional, que sería además el encargado de la estabilidad cambiaria, y por otro lado también al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que sería el encargado de financiar las ayudas a la reconstrucción para las economías que se habían visto arrasadas por la guerra. Y también se establecía la creación de una Organización Internacional del Comercio, pero sin embargo, a pesar de que su carta fundacional sí que se firmó, finalmente es una institución que no llegó a crearse, no llegó a constituirse, porque no tuvo la ratificación del Congreso de los Estados Unidos. Y aquí destaca un convenio constitutivo que recogía las bases del sistema monetario del FMI, y este establecía unos tipos de cambio fijos pero ajustables. Así volvíamos a retomar un sistema parecido al patrón cambio-oro que hemos comentado anteriormente, que era en el que encontrábamos que era la libra la que estaba fijada al oro y el resto de divisas a la libra. Pues este sistema sería parecido, lo que pasa es que en este caso todo en base al dólar, es decir, el dólar es el que se iba a fijar al oro a $35 la onza y el resto de divisas se fijarían al dólar. Pero sin embargo, la excepción o la característica fundamental de este sistema es que hemos dicho que son tipos de cambio fijos pero ajustables. Por lo tanto, se introducía, digamos que cierta flexibilidad en el caso de que hubiese situaciones en las que se necesitasen aplicar correcciones, y concretamente para aquellas situaciones que fuesen clasificadas como situaciones de desequilibrios fundamentales. Todo lo acordado en el sistema Bretton Woods tenía un funcionamiento teórico bastante bueno, pero sin embargo en la práctica fueron surgiendo distintos problemas. Por un lado encontramos un periodo de entre 1948 y 1958 de no convertibilidad, y en este caso encontramos distintos inconvenientes. Por un lado se produjo un bilateralismo bastante importante, ya que no había un organismo que se encargase de disminuir las barreras comerciales. Por lo tanto, esto junto con la no convertibilidad hizo que las economías no pudiesen realmente acceder al crédito externo, tampoco tuviesen una buena apertura comercial y por lo tanto se fomentaron en mayor medida las actuaciones domésticas. Y otro importante problema fue la escasez de dólares, ya que estamos hablando de una época en la que las economías necesitaban reconstruir sus ciudades y demás, por lo tanto pues fue una época en la que muchos países tuvieron déficits por cuenta corriente debido a este dinero que necesitaban gastarse para reconstruir las ciudades. Así aumentó por tanto la demanda de estos dólares y la necesidad de una mayor cantidad de financiación. Y es precisamente también por esto por lo que surge el conocido Plan Marshall, que fue básicamente una lluvia de dólares en Europa para intentar solucionar un poco y paliar este tipo de problemas. Y de esta forma la libra, que había sido la moneda predominante hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pasó a un segundo plano y comenzó el auge de la hegemonía del dólar en 1949. La convertibilidad se fue aplicando de forma progresiva y paulatina, y en torno a 1959 ya se había establecido en la mayor parte de los países. De esta forma, entre 1959 y 1967 comienza el apogeo del sistema Bretton Woods, pero también sus primeros problemas. Algunos de los problemas es que por un lado no había suficiente equidad, en el sentido de que no todas las monedas en realidad eran iguales, ya que se había dado una importancia sobremanera al dólar, y también por otro lado que a pesar de que se había establecido un sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables, al final realmente era un sistema de tipos de cambios fijos porque rara vez se ajustaron. Básicamente hubo como solo 5 ajustes entre 1950 y 1967. De esta forma volvieron a surgir algunos problemas que hubo en el periodo de entreguerras en cuanto al ajuste, en cuanto a la falta de confianza y también a los problemas de liquidez. En cuanto a estos problemas de liquidez destaca el dilema de Triffin, que determina una especie de paradoja, digamos, en el sentido de que el dólar tiene que garantizar suficiente liquidez a nivel mundial para asegurar la actividad económica, pero que esto con el tiempo hará que sea más difícil la convertibilidad en oro que se ha establecido, es decir, mantener el canje de $35 por onza troy con el paso del tiempo. De esta forma se llegaría a un punto en el que habría más dólares en la economía que reservas de oro y que por tanto no se podría mantener este canje, de forma que la misión de ancla que se había establecido para el dólar no podría seguir cumpliéndose. De esta forma el dilema de Triffin lo que quería era manifestar esta imposibilidad del dólar de ser un activo de reserva ligado al oro, y que por tanto pues Triffin lo que hace es resolver esta paradoja proponiendo que se volviese al plan Keynes. Y a los problemas que hemos comentado se le añaden también otros, como es por ejemplo el caso de la guerra de Vietnam, ya que Estados Unidos tuvo que incrementar su acción militar en esa guerra y por tanto esto implicaba un aumento del gasto público. Además que en Estados Unidos por aquellas estaban llevando a cabo una serie de reformas sociales que también conllevaban mayores desembolsos.
Por lo tanto, se estableció una política fiscal expansiva que acabó haciendo que aumentasen también los precios. Y además los bancos centrales establecieron la creación de un mercado de oro basado en dos niveles. Por un lado, un nivel oficial en el que las transacciones de oro estarían fijadas a un precio de $35 por onza, y por otro lado, un nivel privado en el que las transacciones de oro tendrían un precio que podría fluctuar. Y esto hizo que se anulase uno de los objetivos fundamentales del patrón cambios-oro, que era mantener fijo el dólar al oro para evitar la inflación. De esta forma, en una etapa ya posterior, tras este aumento del gasto público para la guerra de Vietnam o para las reformas sociales, encontraríamos que poco a poco iba aumentando la inflación, además también junto con una mayor presión para la conversión de dólar a oro por parte de muchos países. De esta forma encontraríamos cómo Estados Unidos tendría una gran inflación y también un aumento del desempleo, y que por lo tanto su economía necesitaba reestructurarse o reequilibrarse, y para ello les vendría bien una depreciación de su moneda. Pero sin embargo, para poder hacer esto, el dólar debía desvincularse del oro para que esta depreciación pudiese hacerse de una forma más sencilla y sin también tener que negociar con el resto de partes, ya que obviamente todo lo que afectase al dólar acabaría afectando también al resto de divisas. De esta forma, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no convertibilidad del dólar, perdiendo por tanto la función que entonces tenía y también uno de los pilares fundamentales del sistema Bretton Woods. La otra parte fundamental de este sistema, es decir, los tipos de cambio fijos, se mantuvieron durante 19 meses más, y al final en 1973 en general se abandonaron estos tipos de cambio fijos y por tanto los países permitieron la flotación de sus monedas. Posteriormente, en 1976, los acuerdos de Jamaica dieron lugar a una segunda reforma del convenio constitutivo del FMI y dieron lugar a lo que se conoce hoy en día como el no sistema, que supone un conjunto de normas que son aplicables en la actualidad. De esta forma, los acuerdos de Jamaica proporcionan una mayor libertad para los países en cuanto a su régimen cambiario, de forma que los países pueden optar por no tener tipos de cambio fijos o por fijarlos respecto a derechos especiales de giro, a una moneda o cesta de monedas, pero no respecto al oro. Por tanto, eso dio lugar al sistema monetario internacional actual, que ha ido adaptándose con los cambios del entorno. Además, también se estableció lo que se conoce como el Código de Buena Conducta, que fue aprobado para evitar que se produjesen, por ejemplo, devaluaciones competitivas que afectasen a otros países, es decir, para evitar un poco estas políticas de empobrecimiento del vecino. Y en cuanto a las reservas de oro, que suponían básicamente las cuotas del FMI, pues una vez que se produjo esta ruptura o caída del sistema Bretton Woods, estas reservas de oro se devolvieron en parte a los Estados miembros que las habían aportado, y por otro lado también se destinó otra parte de estas reservas a países en desarrollo, y también otra parte de estas reservas se las quedó el propio Fondo Monetario Internacional. Hablaríamos aquí entonces, digamos que del fin de la hegemonía del dólar, o más o menos debería de haber sido así, pero la verdad es que posteriormente hemos visto cómo el dólar se ha seguido manteniendo en muy buena posición a nivel internacional, aunque también en los últimos años se ha intentado dar más importancia a los derechos especiales de giro. Estos derechos especiales de giro se redefinieron en 1981 y suponen una moneda, o un conjunto más bien, de las monedas más destacables a nivel mundial, como es por ejemplo el dólar, el franco francés, la libra esterlina, el yen y el marco. Aún así, tras esta caída del sistema Bretton Woods y el paso a unos tipos de cambio flexibles en medio de una creciente globalización, y especialmente a partir de los años 90, no ha hecho o no ha evitado que aún así surjan ciertas inestabilidades económicas que afecten en gran manera en los últimos años. Por tanto, hay mucha gente que se plantea actualmente si sería viable retornar a ese patrón oro para intentar solventar los problemas actuales, pero como hemos visto, ese patrón oro se fue abandonando debido a los problemas que hemos comentado y que fueron surgiendo, y que en realidad son problemas que volverían a darse en la actualidad si lo usásemos hoy en día. Por lo tanto, pues no hay suficientes reservas de oro hoy en día para intentar respaldar las cantidades de masa monetaria que tenemos habitualmente. Por lo tanto, sería un sistema totalmente inviable. Sí que es cierto que el sistema que tenemos actualmente también tiene una serie de desventajas, por lo tanto tampoco es un sistema cambiario perfecto, pero bueno, actualmente es el que tenemos. Ninguno de ellos, como veis, ha sido óptimo, ya que todos ellos han tenido sus desventajas y sus inconvenientes, y actualmente el que tenemos pues también lo tiene, pero bueno, no creo que eso justifique el retorno al patrón oro, porque realmente no es un sistema que en la actualidad funcionase. Quizá algunas alternativas a futuro o distintas opciones serían, por ejemplo, un sistema híbrido, o por ejemplo un sistema que ancle la moneda a otro activo que sea más recurrente que el oro, pero bueno, simplemente son ideas, veremos cómo va evolucionando todo, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión o cómo creéis que va a ir desarrollándose todo el sistema cambiario que tenemos actualmente de aquí a unos años. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.